Muy buen día, muy buen tiempo para todos. Qué bendición. Bienvenidos a este su espacio, a esta su casa. Somos Casa de Gobierno, un ministerio que está para servirte, un ministerio que está para enseñarte, para compartir. La Biblia dice, lo que de gracia recibiste, de gracia debemos entregarlo. Así que bueno, para nosotros es de un privilegio, de una honra poder, primero que Dios nos revele, nos enseñe, nos guíe, nos inspire, nos despierte a poder enseñar en espacios como estos, relacionados y conectados al liderazgo, poder añadir a tu liderazgo, poder añadir a tu formación, poder añadir a lo que eres, a lo que naciste, a la asignación que Dios ha puesto delante de ti, que ha puesto en tu espíritu. Y bueno, por eso estamos aquí. Hemos y queremos seguir siendo fieles con el Señor y fieles con ustedes, que nos dan la confianza y que nos abren las puertas de su corazón y las puertas de su casa para poder estar con ustedes en este nuevo día. Una nueva enseñanza. Recuerde que estamos aquí todos los viernes. Hay una enseñanza nueva acerca de pequeños líderes, grandes resultados. Un canal específicamente para el liderazgo, un canal específicamente para los visionarios y un espacio específicamente en esta primera fase para esos pequeños líderes que en su liderazgo, en su asignación, en su responsabilidad o en su función, obtienen grandes logros, obtienen grandes resultados. Así que bueno, a partir de este tiempo quiero hoy, he titulado esta enseñanza, El carcelero, el líder que salva su casa. El carcelero, el líder que salva su casa. Y precisamente vamos a hablar de una persona que no tiene nombre, una persona que no se especifica mucho acerca de su vida, pero que dentro de su asignación y dentro de su liderazgo hay una transición muy fuerte entre la responsabilidad, entre la función, entre el trabajo y la posición que esta persona está teniendo, está desarrollando dentro de una cárcel y el liderazgo que realmente empieza a despertarse y empieza a desarrollarse en esta persona. En alguna ocasión, en este mismo canal, en este mismo espacio, yo hablaba acerca de la diferencia entre cumplir una responsabilidad, cumplir con un horario laboral, cumplir con una función, con algo que te hace sentir comprometido y realmente estar desarrollando el liderazgo, la asignación, el propósito. Claro, tú puedes estar cumpliendo una posición laboral, una responsabilidad laboral y desde allí puedes ejercer tu liderazgo, pero es mucho mejor y es mucho mayor cuando estás ubicado en tu propósito, en tu verdadera asignación, allí donde Dios te plantó para que ese liderazgo sea 100% exitoso. Vamos a la palabra Hechos capítulo 16 a partir del verso 23. Únase conmigo en esta lectura. Vamos por todos esos pequeños líderes. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con toda seguridad. Allí aparece nuestro protagonista de hoy, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Quiero que subraye eso. Y les aseguró los pies en el cepo. Pero a la medianoche, orando, Pablo y Silas, ¿quiénes habían sido introducidos en la cárcel? Los grandes, los ungidos, los apóstoles, los hombres establecidos por Dios para la iglesia. Estos grandes hombres llegan a la cárcel y se encuentran con un líder pequeño llamado, o que la Biblia llama, el carcelero. Pero resulta que a medianoche estos grandes hombres, estos grandes ungidos, empiezan a cantar himnos a Dios y dice que los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Versículo 27. Despertando el carcelero y viendo las puertas abiertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo:
no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces el carcelero, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de los grandes, Pablo y Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Voy a detenerme ahí, porque quiero brevemente hablar del antes de este líder pequeño que la Biblia nos lo da a conocer como el carcelero. Este es un hombre, un líder que no ha tenido un encuentro con Dios, que no ha tenido una experiencia con Dios. Es un hombre que es asignado para custodiar a los grandes líderes, como en este momento lo era Pablo y Silas. Es un hombre que estaba bajo la influencia y las órdenes de opresores, de quienes perseguían a los apóstoles, de quienes estaban allí tratando de ir en contra de lo que los grandes estaban haciendo. Estoy hablando del antes. Es un líder que no había tenido un encuentro con Dios. Es un líder que de alguna manera estaba simplemente obedeciendo a unas órdenes, pero es un líder que había sido enseñado, pudiera yo decir mal enseñado, había sido mal formado, porque había sido enseñado para maltratar, para encarcelar, para seguramente hablar mal a los presos. Sabemos que de alguna manera custodiar a los presos no es una tarea fácil. Se necesita de una persona que tenga un carácter fuerte, se necesita de una persona que también sea agresiva, porque no es fácil tratar con los presos, hablándolo a nivel general, esta condición. Entonces veamos que había sido un líder que había sido formado en un ambiente de agresividad, en un ambiente de persecución, en un ambiente de opresión. Era un líder que estaba lleno de temor, porque dice que cuando vio lo que estaba sucediendo, entonces quería suicidarse. Un líder que ante el fracaso, un líder que ante la situación amenazante, lo primero que piensa es en acabar con su vida, lo primero que piensa es en suicidarse. Sin embargo, vemos a partir del verso 30 esta transición que empieza a tener este hombre. Los pequeños líderes muchas veces no crecen en ambientes perfectos. Los pequeños líderes muchas veces no están desarrollándose o están rodeados de personas idóneas que los van a capacitar y les van a dar un gran ejemplo. A veces los pequeños líderes que se pueden convertir más adelante en grandes, o que pueden entrar en esa transición como lo fue este carcelero, se van a encontrar primero en el polvo, se van a encontrar primero allí en el pozo cenagoso, en el pozo de la desesperación, se van a encontrar primero allí tal vez en una cisterna, se van a encontrar primero en lugares de tinieblas, en lugares de oscuridad, incluso en ambientes de pecado. Amén. Esos pequeños líderes están allí, y cuando viene el Señor a despertar su espíritu, y cuando viene el Señor a encontrarse con ellos, entonces viene una transición. Aquí quiero resaltar esta transición para ir al primer principio. Un carcelero que va a transicionar para encontrarse con su verdadero liderazgo. El verso 30, vamos a repetirlo y a recordarlo. Entonces, a partir de el encuentro que tiene con Dios, vemos en el verso 30, y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Note, el principio número uno. El principio número uno es un líder que tiene un encuentro sobrenatural con Dios. Es un líder que tiene una experiencia con la manifestación poderosa del Espíritu Santo, y que reacciona ante esa experiencia y entiende que lo que está sucediendo es de Dios. Porque dígame cómo se explica y cómo es que este líder pequeño reacciona y se humilla, se postra delante de los grandes como Pablo y Silas, porque él entendía que lo que estaba pasando, que lo que estaba evidenciando era sobrenatural, que esos hombres eran de Dios. Así que el primer principio que tenemos aquí es un líder que tiene un encuentro con Dios, es un líder
líder que transiciona, es un líder que de alguna manera podríamos decir experimenta un cambio y una transformación en su vida cuando tiene un encuentro y una experiencia con Dios, una manifestación con el Espíritu Santo. ¿Cuántos líderes, cuántas personas dicen constantemente tener experiencias con Dios, decir que Dios les habla, decir que vieron a Dios en sueños o que tuvieron visitación de ángeles, pero nunca viven una transición, nunca viven realmente una transformación, nunca viven realmente una conversión, nunca realmente hay un temor ante esas experiencias que tienen con Dios? Este hombre reacciona en temor, en reverencia, en entendimiento, pero no solamente eso, sino que dentro de este primer principio, dentro de esa transición, él habilita la oportunidad para que la salvación se revele a él y a su casa. Porque ¿qué es lo primero que pregunta este líder pequeño a los grandes ungidos Pablo y Silas? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Inmediatamente él habilitó el camino a la salvación. Es un líder que habilita la oportunidad para que la salvación se revele ante él. Tengamos claros que la salvación fue efectuada a través de Jesús, amén, pero necesitamos acceder a ese tiempo y a esa oportunidad. Así que este hombre entiende la importancia de la salvación, entiende que la salvación no iba a venir por sus superiores, que la salvación no iba a venir por los jefes y las autoridades del lugar donde él estaba trabajando, sino que él entiende que la salvación iba a venir por medio claro de Jesús, el que predicaba y el que anunciaba Pablo y Silas. Así que para este hombre es importante entender lo que es la salvación. ¿Sabes algo? Este carcelero representa a aquellos líderes que desean, que buscan, que trabajan para entrar a la oportunidad de la salvación. Son esos pequeños líderes que están dispuestos a hacer lo necesario para alcanzar la salvación, que entienden el concepto de la salvación, que entienden la importancia de ser salvos, no solamente él, sino también su casa. ¿Sabe? Este es un líder que pasa de la cárcel a la casa, que lleva su liderazgo de la cárcel, un liderazgo mal manejado, digámoslo así, y lo transiciona a su casa. Su casa necesitaba un líder. Esta casa de este carcelero no tenía un líder, no tenía una paternidad, no tenía quien abogara por ellos para que la salvación llegara a su casa. Así que este carcelero entiende que es la oportunidad para que su casa sea salva, para que su casa sea libre, y entonces tenemos que este es el líder que representa a aquellos que están dispuestos a trabajar, no se cansan, entienden que no se trata, sabes, el hecho de que tú seas usado por Dios, el hecho de que tengas dones, el hecho de que desarrolles un gran liderazgo en el altar, en el ministerio, en el lugar donde tú estás, no te garantiza la salvación. Mateo dice, Jesús enseñando en el libro de Mateo está escrito que hubo líderes grandes que echaron fuera demonios, que sanaron enfermos, que hicieron muchas cosas a favor de Jesús, a favor del reino, pero dice que no fueron salvos, parafraseando en el entendimiento, porque dice que Jesús los rechazó y les dijo, no los conozco. Ok, entonces hacer muchas cosas en el ministerio, preocuparme siempre o exclusivamente porque Dios me use, no me va a garantizar la salvación. Así que este carcelero nos enseña que hay líderes que se preocupan por la salvación, por cuidar su salvación, por llevar a salvación su casa, por orar, por clamar, por entender que un verdadero liderazgo no es aquel que hace muchas cosas para otros, no es aquel que tiene una titulación, sino que aquel que en el secreto, detrás del telón, en la intimidad, en su fe, está peleando y está habilitando para que la salvación se revele a su casa, para que la salvación se revele a los suyos, para que su familia sea alcanzada por esa salvación. Ese es un verdadero liderazgo y lo estamos viendo aquí a través del carcelero. Veamos el principio número 2 en el verso 32. Y le hablaron la palabra del Señor. 31. Ellos dijeron, cree en el Señor. Fue la respuesta de Pablo para el carcelero. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Ahí, en este verso 32, a él y a todos los que estaban en su casa. ¿Qué vemos aquí? ¿Qué nos enseña?
Mire esto tan bello. Recuerda que le dije que resaltara. Deme un segundo acá, por favor. La palabra fue revelada, la palabra fue llevada a la casa de este hombre. Ok, quiero ir al verso 33, que es donde se encuentra el principio. Y él tomándolos en aquella misma hora, ¿él quién? El carcelero. Y el carcelero tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Ahí es donde me quiero detener. Les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Mire lo que nos enseña como principio número 2 este verso 33. Nos enseña, número 1, que debemos redimir el daño. Que debemos redimir el daño. Que debemos redimir y debemos sanar las heridas que ocasionamos. Recuerda cuando le dije que resaltara en el verso específicamente 24, donde dice que él los llevó bien adentro y les aseguró los pies en el cepo, y de alguna manera ellos ya venían de ser maltratados y azotados. Ok, parte de ese maltrato y de esas heridas que tenía Pablo y Silas las habían hecho aquellos autoridades y aquellas personas que los habían metido a la cárcel, pero otra parte en eso había también participado este carcelero. Y note que después de este momento, de este encuentro, el carcelero se lleva a estos grandes hombres, a estos grandes apóstoles, para lavarle las heridas. Ok, entonces esto nos está enseñando a través de este líder pequeño que si hemos hecho agravio debemos repararlo, que si hemos provocado heridas en otros debemos sanarlas, que si hemos dañado, que si hemos provocado ofensa en el corazón de otros debemos encargarnos de sanarlas, de restaurarlas, porque esto fue lo que hizo este pequeño líder. En muchas ocasiones se afecta a la grey, se afecta a los hermanos de la iglesia, se afecta entre líderes y en ocasiones hay un perdón, pero un perdón no es redimir. Se requiere de hacer ese proceso de sanidad, de hacer ese proceso de restauración, de redimir por medio de una honra, y eso es lo que nos está enseñando este pequeño líder. La importancia de reparar lo que en algún momento se dañó, la importancia de restaurar lo que de algún momento, en algún momento se afectó. Y en ocasiones, escúchame, en ocasiones tenemos que incluso o debemos incluso sanar, reparar y restaurar lo que no hemos hecho directamente. ¿Sí me explico? A veces hay otros líderes, otras personas, incluso familia que hicieron daño. Pero en este principio yo entiendo que hay cosas que yo puedo ocasionar y es mi responsabilidad repararlas, pero que también dentro de ese espíritu restaurador necesito entender que aunque otros dañaron y yo no tuve nada que ver, puedo hacer parte de reparar, de sanar y de aliviar, de consolar el corazón que ha sido afectado, la vida que ha sido dañada. En otras palabras, pudiéramos decir en una sola palabra, este segundo principio sería un espíritu restaurador, un espíritu que redime. Esos son los líderes que se preocupan por reparar, por restaurar, por sanar, por vendar las heridas, como lo fue Nicodemo y José de Arimatea con Jesús. Esos son esos pequeños que están allí escondidos, que parece que no están haciendo mucho dentro de una congregación y que se necesitan. Ayer le compartía a un grupo que estamos discipulando en el libro del Espíritu y les decía, necesitamos, a veces la gente piensa que los dones solamente es sanar, dar profecía. No, necesitamos de líderes que tengan dones como estos, que tengan ese espíritu como el que tuvo el carcelero, que se preocupó por lavarle las heridas a los grandes como fue Pablo y Silas, que se preocupen por entender qué se está dañando, que se preocupen por entender que si hubo un miembro de la congregación que está siendo afectado, pues vaya, restaure, sane, edifique a esa persona, la consuele, la conforte, y ese es el espíritu que nos enseña como segundo principio este carcelero. En la parte B de este mismo texto dice que enseguida, ¿verdad? ¿Enseguida de qué? Inmediatamente de que él tomó la acción de lavar las heridas, se bautizó él con todos los suyos. Ok, dentro de este segundo principio pudiéramos también aprender lo siguiente: enseguida, inmediatamente. Son esos líderes que tienen resultados
con prontitud. Son esos líderes que toda acción y todo proceder, toda aquello que ejecutan en el momento tiene un resultado inmediato. No demoran en tener resultados. Todo lo que hacen y en todo lo que se mueven tienen resultados con prontitud. Dice que este hombre, toda acción que hubo en él, toda palabra o todo movimiento, todo comportamiento que tuvo, después de haber tenido esta experiencia, entonces inmediatamente tenía una respuesta, inmediatamente tenía un resultado. Es más, pudiéramos identificar aquí los grandes resultados de este hombre, porque estamos hablando de principios que aplicaron o que caracterizaron a estos líderes pequeños, pero que tuvieron grandes resultados. Aquí pudiera decir que los grandes resultados de este hombre fue, número 1, la salvación. Número 2, la libertad para su familia, para su casa. Número 3, hacer que el evangelio viniera a su casa, a su familia. Número 4, el bautismo. Él pudo llevar a su familia al bautizo. Y número 5, la conversión. Porque dice que su familia estaba feliz de haber creído en Dios, de haber recibido la palabra y de tener a estos apóstoles en su casa. Mire estos 5 grandes resultados que tuvo este pequeño hombre. Un solo líder, un carcelero, tuvo la capacidad de hacer en un corto tiempo que todo esto sucediera, porque fue inmediato. Esos son los pequeños líderes que no solamente tienen, ojo, grandes resultados, sino que los tienen aceleradamente, inmediatamente. Toda acción, todo proceder hace que inmediatamente haya una respuesta de parte de Dios en su liderazgo. Y principio número 3. Lo encontramos en el verso 34. Bendigo a esos pequeños líderes. Oro para que esos pequeños líderes se revelen, se den a conocer, se rompa la matriz donde están gestados esos pequeños líderes y se planten en las iglesias, se planten la visión. Podamos nosotros reconocer a esos pequeños, darle ese lugar y ese valor a los pequeños y ver cómo las pequeñas cosas hacen que las grandes puedan seguir surgiendo y puedan seguir avanzando. Cierro con el principio número 3, el verso 34. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa. Otra versión dice, les servía. Y llevándolos a la casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Ok. Este principio número 3 es un líder que no se conforma con un encuentro. Es un líder que no se conforma con una experiencia. Es un líder que no se conforma con una manifestación de Dios en su vida. Es un líder que trasciende. Porque este hombre no solamente tuvo una experiencia, ver cómo hubo un gran sacudimiento y los presos salieron, fueron libres, las puertas se abrieron por sí solas, sino que él trasciende y lleva esa experiencia a su casa. Él no se conforma solamente con lo que está pasando, sino que él involucra a la familia dentro de eso que él está viviendo, involucra a la familia dentro de lo que está pasando. Muchos de nosotros a veces nos preocupamos solamente por estar bien nosotros, orar nosotros, ser bendecidos nosotros. Muchas veces nos preocupamos tal vez por hacer un buen trabajo en la iglesia, un buen trabajo con los hermanos de la iglesia, un buen trabajo entre líderes, entre ministros, entre pastores, copastores, pero dejamos de lado a la familia. Podemos tener una experiencia, una bendición de Dios y no involucramos a la familia, sino simplemente la dejamos allí creyendo que en algún momento se convertirán, y muchas veces lo más que podemos hacer por ellos es orar. Pero este hombre trascendió, no solamente transicionó. Voy a repetir y quiero que usted tenga estas 2 palabras y se las puede escribir en su corazón y en este canal hágalo. Número 1, no solamente transicionó de la cárcel a la casa, no solamente transicionó de ese liderazgo incorrecto al liderazgo correcto, sino que también transicionó y trascendió. ¿Trascendió por qué? Porque fue más allá. No se quedó con, sentí al Señor, tuve una experiencia, Dios me habló, wow, yo vi un milagro, wow, yo vi una sanidad en mi casa, wow, yo he visto lo sobrenatural de Dios, sino que a través de esa experiencia involucró a su familia. Y vemos dentro de este principio número 3 que es un líder que nos enseña
a ser primero grandes servidores para los grandes hombres. Porque dice que los trajo a su casa, no solamente le lavó los pies, mire las dos, podría decir las tres actitudes de un servidor que las enseñó Jesús y que las mostró Jesús siendo grande. El carcelero, sin mucho entendimiento, tomó tres acciones que hacen que pequeños sean grandes. Número uno, la reverencia, el respeto que mostró delante de los grandes cuando los vio. Número dos, les lavó las heridas. Y si usted se da cuenta, Jesús lavó los pies de sus discípulos. Este hombre lavó las heridas de los grandes apóstoles. Y número tres, los trajo a la casa y se puso como servidor para ellos. Dice que los atendió, les sirvió la comida, les dio lo uno, les dio lo otro. Y Jesús enseña que para ser grande en el reino, primero tenemos que ser servidores. Lo enseñó Jesús. Así que este hombre nos resalta y nos recuerda que para ser grandes, primero tenemos que aplicar el principio del servir a otros, de servir a otros. Gracias, Señor. Gracias porque tu palabra nos bendice, tu palabra nos forma, tu palabra nos transiciona. Son principios que tú has establecido y estás estableciendo sobre todo ministerio, sobre toda visión, sobre todo liderazgo, Padre, y que a donde quiera que sean alcanzados por medio de esta enseñanza, Dios, algo ocurra. No solamente nos escuchen, sino que algo ocurra, algo suceda para bendición, para avance y para crecimiento.